Hermano, la risa es un privilegio del ser humano. Según los expertos, la risa tiene múltiples beneficios para la salud. Es un remedio infalible contra la depresión y la angustia. Se dice que al reír el cuerpo segrega más adrenalina y que esto ayuda a potenciar la creatividad e imaginación. Además, 5 minutos de risa son un excelente analgésico, tan fuerte como la morfina. ¿Qué les parece? Y siempre por eso les estoy trayendo chistes. ¿Les quieren escuchar un chiste? ¿Un chiste malo? Porque siempre les traigo chistes buenos, pero ahora les voy a traer un chiste malo. Este era un chiste tan malo que le pegaba a otros chistes. El caso es reírnos. Existe una diferencia entre reírse, alegrarse y regocijarse. Parecieran sinónimos, pero no. Al pensar en regocijo, o su equivalente a júbilo, da la impresión de un gozo, pero un gozo provocado cuando uno medita en los motivos. Es algo que sucede no momentáneo o espontáneo, sino más bien en el interior permanentemente. Las circunstancias externas pueden provocar alegría, diversión, felicidad, risa, también tristeza y pena, pero el regocijo viene de adentro, es como de lo más profundo del alma, obviamente motivados por razones lógicas, por verdades. Y por eso la Biblia nos exhorta, según el Salmo 100, versículo 2, a regocijarnos cuando venimos a la presencia de Dios. Hagamos esto, hermanos, cada vez que nos vamos a congregar. Yo sé que hay muchas cosas sucediendo. Aprendamos a regocijarnos por el mero hecho de estar en la presencia de Dios. Es más, dice Filipenses 4:4 que nos regocijemos en el Señor siempre. Y siempre implica aún bajo adversidades. Muchos de ustedes saben este canto. Canten conmigo. Alégrense en el Señor, siempre alegres estén. Alégrense en el Señor, siempre alegres estén. Alégrense en Cristo, Él es nuestro Salvador. Alégrense en Cristo, Él es nuestro Salvador. Alégrense en el Señor, siempre alegres estén. Es bueno verles cantar y verles sus rostros sonreír. Mire, hermano, aunque no lo vean en mí, yo por dentro me estoy riendo. Lo que pasa es que mi boca es tan chiquita que no ilustra el gozo que hay dentro de mí. Sin embargo, en una sola ocasión, el Señor le dijo a sus discípulos que no se regocijaran. ¿Cómo es eso? ¿Que no se regocijen? Lo estuvimos leyendo. El Señor dio instrucciones a 70 de sus discípulos a ir y hacer obra de evangelismo. Ellos fueron y volvieron llenos de gozo. Dice que aún los demonios se les sometían. Y la contestación de Jesús es verdaderamente interesante. Hoy la vamos a comprender de dos maneras. Vamos a volver a leer porque fue nuestra lectura bíblica. Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. Lucas 10, 17 al 24. Esta fue la ocasión que el Señor le dijo a sus discípulos que no se regocijaran. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Señor, en esta hora te invocamos, precisamente, Señor, para que abras nuestros ojos y abras nuestros oídos y nos reveles tus verdades y podamos salir de aquí, Señor, edificados con nuevos bríos, creciendo en nuestra fe y en avivamiento. Obra, Señor, en nosotros, teniendo misericordia en Cristo Jesús. Amén. Les dije que podíamos interpretar este pasaje de dos formas. Primeramente, como el Señor lo vio la caída de Satanás. Él vio en el éxito de ellos la final caída de este querubín del cielo. Esta caída va a ser en un futuro, cuando será echado del cielo por Miguel y sus ángeles, en esa batalla que presenta Apocalipsis 12 del 7 al 9 durante la tribulación y antes del glorioso reinado de Cristo sobre la tierra. Y sí, hermano, el diablo es aún príncipe de este mundo, y cuando hablamos de príncipe, nos referimos a la esfera del mal. Él es el príncipe, él es el padre de todos los que obviamente no son hijos de Dios o no quieren adherirse a Dios. Hermano, la Biblia advierte que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y nos exhorta a nosotros a no darle lugar. Nosotros sabemos que en Cristo, y eso lo afirma 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En ese momento Jesús veía el poder de Satanás siendo quebrantado en ese éxito de los 70 sobre los demonios. Simbólicamente significa que la expulsión de demonios por Jesús son prueba de que Satanás está atado y limitado en su poder durante el ministerio del Señor. Y esto es una buena noticia. Créanme que es así. ¿Por qué? Porque el adversario nos odia. Nos odia, que si de él fuera, ahora mismo estallar una bomba aquí y nos matara a todos. Pero ¿sabe qué? No les es permitido. No les es permitido. Entonces nosotros tampoco le demos lugar. Pero ¿por qué causa de regocijo el hecho de que Satanás caiga o esté profetizada su caída? Porque, hermanos, todo sufrimiento, dolor, enfermedad, tribulación, llanto. Mire cuántas cosas se sufren en este mundo, ¿verdad? En todo ámbito de la vida sufrimos. Bueno, pues todo lo debemos a la influencia del enemigo y a la caída del hombre por ser pecador. Por eso el verdadero regocijo será cuando el diablo y sus demonios sean echados definitivamente y eternamente en el infierno. Pero les dije que había dos maneras de interpretar estas palabras de Jesús. Y la podemos ver en la caída del hombre. Créanlo o no. Todos conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Aquella primera pareja fueron tentados por este querubín que ya había caído, que se le acerca por medio de una serpiente y les insta a desobedecer a Dios. Pero no podemos pararnos ahí. Hay que analizar que aquello fue más allá, cuando les envenenó con la vanagloria, con mentiras, torciendo la palabra. Así lo dice Génesis 3:5, palabras del mismo diablo. ¿Sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal?
Y desde entonces ese es el grave problema del hombre, aunque no se dé cuenta. Querer ser como Dios. Y querer ser como Dios es prácticamente mantener uno su propia agenda. Por eso la segunda advertencia aquí es contra la soberbia. Los discípulos venían creyendo, habían hecho algo muy bueno. Habían obedecido al Señor en compartir el Evangelio y más que eso, veían demonios caer. Y esto parece muy bueno. Pero hay que cuidarse cuando el orgullo intenta apoderarse. Cuando nos acreditamos los éxitos. Cuando nos creemos causas. Los hombres no somos causas. Podemos ser medios. Porque nadie ni nada va a obstaculizar el plan de Dios soberano. Nada ni nadie. Si no nos prestamos como medio, va a usar otros. Pero su plan se va a llevar a cabo. Porque no somos causa. Y estos son conceptos totalmente a la gracia. Porque por gracia somos salvos, ¿no es cierto? Pero también por gracia somos y hacemos. Por la gracia y el poder de Dios. Si estos discípulos se sentían entusiasmados porque hasta los demonios se sujetaban, debían recordar que esa soberbia es el pecado que hizo precisamente caer a Lucifer, por tanto había que evitar este peligro. La conclusión de Jesús previene la ilusión de dejarse llevar por el sensacionalismo, el hedonismo, que es la filosofía del placer, o el orgullo espiritual. Y atendiéndonos nosotros, hermanos, es cierto que Dios nos ha capacitado con dones, talentos para edificación de la iglesia. Todos hemos acabado de ser edificados con el precioso dúo de nuestros hermanos. Son talentos y dones que se dedican al Señor. Y somos responsables de desempeñarlos bien. Es más, lo mejor de nuestra capacidad. Pero nunca para vanagloriarnos. Son dados y llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo. Así que el verdadero regocijo no es tanto lo que hago, sino lo que soy y soy por gracia. Ahí está el verdadero regocijo. Pero el Señor en este pasaje aclara que el verdadero motivo del gozo del creyente es la salvación gratuita en su persona, obra y mensaje. ¿Usted ha escuchado del gozo de la salvación? ¿Y cómo podemos inclusive estar tristes, irónicamente, gozarnos en el Señor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo venga aquí cargado de problemas y a veces graves problemas y que esté cantándole al Señor con regocijo? Ese es el gozo de la salvación al que se está refiriendo el Señor. La certeza, fíjense, la seguridad de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Eso es más trascendente que el éxito espiritual propenso a la jactancia terrenal. Eso es más trascendente que cualquier problema, situación que estemos pasando en este mundo. Sí, el Señor les había dado potestad sobre las fuerzas del mal. Les había dado inmunidad de todo daño durante su misión. Y esto es cierto en todos los siervos de Dios. Todos estamos protegidos. Los demonios no pueden poseer a un hijo de Dios. Escuche eso bien. Los demonios no pueden poseer un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ahí no hay cabida para demonios. ¿Por qué se nos insta a no darle lugar? Porque puede ejercer una influencia externa. Tan grave al punto que puede padecer una posesión. Pero en realidad, nunca vamos a ser poseídos por demonios. Está acreditado y asegurado por nuestro Señor. La fuente de gozo para los discípulos no es tanto por tener ellos autoridad para derrotar a demonios, sino el privilegio, y tenemos que verlo así, como un privilegio de ser llamados
hijos de Dios y estar inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida es un concepto bíblico. Según los versículos Apocalipsis 13:8, 17:8, es escrito por Dios, dice, desde antes de fundar el mundo. Imagínense eso. Antes de Dios crear el universo, ya Él tenía este registro. Y en ese registro, todos nuestros nombres. Antes de fundar el universo. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso grandioso? No nos podemos imaginar la forma de este libro, si es literal. Pero sí que su autor es Dios. Y que Dios es presciente. Todo lo sabe. Presente, pasado y futuro. Y por eso nosotros creemos en la doctrina de la elección bíblica. Hay cristianos que la niegan, otros la exageran, pero nosotros creemos que es bíblica y lo podemos leer en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, y vamos a ver acá que es causa de alabar y adorar a nuestro Dios, lo que la palabra nos está instruyendo a través de este pasaje. Estamos leyendo los versículos del 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios. Noten cómo el apóstol prorrumpe en una adoración. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según aquí está la doctrina de la elección, nos escogió en Él, se está refiriendo a Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Razón por la que nos escogió en amor y sabiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así Dios lo quiso. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué tenemos? Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gracias a Dios porque nos da a conocer esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí en esos tiempos está ese glorioso día en que usted y yo recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Imaginemos un libro lleno de nombres. Ya sabemos que Dios es su autor y lo hizo desde antes de fundar el mundo. Yo no sé cuál fue el día que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Yo recuerdo mi día. Pues ese día no fue que en ese momento se escribió el nombre, como algunos piensan. No. Yo diría que si yo tuviera lo que se dice un highlighter, en ese mismo momento que recibí a Cristo, le pasaba por arriba mi nombre. Como que en ese momento se confirmó lo que ya estaba pensado desde antes de fundar el mundo. Así que, hermano, eso es glorioso. ¿Por qué? Porque es un libro que es el que contiene nuestros nombres. Por eso dice Pedro que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Dios es presciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce tanto a creyentes como a incrédulos. Conoce el destino final de cada ser humano, sea gloria o infierno. Por eso tiene este registro celestial con los nombres de los que por la gracia de Dios estamos destinados a participar
del reino celestial. Ahora vamos a aprender algo doctrinal, porque hay quienes creen que una persona puede ser borrada de este libro. Pensar que uno puede ser borrado de este libro equivale a perder salvación. Y no es lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Más bien el Antiguo Testamento hace referencia a un registro que Dios guarda de los que forman parte de su pueblo Israel. No estoy hablando parte de su pueblo Israel como nación. Y Dios tiene un registro de los que forman parte. Y estos son los textos que sacan de su contexto. Éxodo 32, versículos 32 y 33. Lo mismo se puede corroborar con el Salmo 69, 28, pero solamente vamos a leer Éxodo. Éxodo 32, 32 y 33. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, que es bórrame, ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Imagínense, un texto como esto conlleva a muchos a pensar de que en efectivo Dios puede borrar a alguien de este libro y por ende perder la salvación. Pero hermano, aquí no se está refiriendo a nada espiritual, ni a nuestra ciudadanía celestial. Aquí se está refiriendo a registros civiles. Las ciudades, los países tienen sus registros civiles de sus habitantes, de sus ciudadanos. Y cuando una persona fallece, ¿qué es lo que se hace? Se da un acta de difusión, o sea, se borra del libro de vivientes. Es a estos libros a los que se están refiriendo estos textos. Pedir no ser borrado es pedirle a Dios salud física, vida biológica. Es a lo que se está refiriendo. En otras palabras, en tiempos de guerra, etcétera. Señor, no me mates. Que yo vaya a esta guerra, pero que no pierda mi vida. Es a lo que se está refiriendo cuando dice: no borres mi nombre del libro de la vida. Cuando otro pasaje interesante es Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A que, contrario a los registros civiles que se da de acta cuando una persona muere, en el libro de la vida están escritos solo vivos. Y por eso Él no va a borrar a ninguno de ese libro. ¿Entienden por qué entonces? Entonces, como la muerte es consecuencia del pecado, pedir no ser borrado es simplemente otra forma de rogar vida física. Por eso, hermanos, aquí se está hablando de un verdadero regocijo. Un regocijo que nos ayude a enfrentar la vida. Porque estamos en los días finales. Y según se van acercando los días finales, las cosas van a ir empeorando. No esperemos que mejoren. En ningún aspecto de la vida van a mejorar. Ni en la economía, ni en lo que es lo atmosférico, ni en lo que es la política, ni menos la religión. No va a mejorar. Y es por eso que en medio de lo que estemos viviendo, yo tengo que regocijarme con un corazón agradecido que mi nombre está en ese libro. Que mi nombre está en ese libro y no va a ser borrado. ¿Por qué? Por mi fe en Cristo. Vamos a imaginar a un asesino en serie. No sabe ni cuántos ha matado. Lo atrapan. Lo que es obvio, lo encarcelan. Lo llevan a juicio. Lo justo es que sea hallado culpable, condenado y sentenciado a la silla eléctrica más que nada. Pero una vez allí sentado
a punto de ser ejecutado, el mismo juez que lo sentenció se le acerca y le dice: has matado a muchos, es justo que ahora mueras. ¿Lo reconoces? ¿Quieres que ocupe tu lugar y muera por ti? ¿Cómo? Que el juez que me sentenció y me condenó me esté ofreciendo sentarse en la silla eléctrica por mí. Inaudito, inconcebible. Bueno, ¿sabe qué? Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Porque teníamos un caso judicial ante el juez soberano del planeta Tierra y creador del mismo. Somos pecadores, hemos violado su ley, somos culpables y no hay manera de justificación que la muerte. Y es por eso que a través de su palabra el Señor se acerca y me pregunta eso: ¿eres pecador? ¿Quieres que yo vaya a la cruz por ti? ¿Que pague por ti? Dependiendo la respuesta, es lo que se comprueba si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero la palabra del Señor en muchos lugares habla de aquellos que no están escritos en el libro de la vida y que lo que les espera es el juicio final en el infierno. Leamos, hermanos, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hada entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hada fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted se imagina estar allí en ese momento? Cuando dice que no se vaya al lugar, porque ni pueden entrar en la Nueva Jerusalén, ni pueden quedarse en el planeta Tierra porque fue destruido. Lo único que queda es el infierno. Y una vez allí, por toda una eternidad. No se puede salir de allí. Hermano, al pensar en todo esto, es para dar brincos de alegría de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque noten cómo se va a abrir este libro. Usted se imagina que se abra y que ellos no encuentren su nombre allí y que ya no haya solución. ¿Entienden por qué el Señor le dijo a sus discípulos? Más bien, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debe ser nuestro verdadero motivo de regocijo, la salvación de nuestras almas. No es menos cierto que saber que el enemigo y los demonios van a ser vencidos. Eso va a ser de gran gozo, porque ya no vamos a tener que tener temor. Es cierto también que el éxito en el ejercicio de nuestros dones y talentos pueden causar gozo. ¿Por qué? Porque merita esfuerzo, desempeño, pero nunca para vanagloriarnos. Pero no existe mayor sentir y causa de regocijo saber que tenemos seguridad de salvación. No hay sentido mayor. Sabernos salvos cambia toda perspectiva de la vida, nos ayuda a mantenernos fieles y perseverar aún en medio de las adversidades. Por eso hay que preguntar, yo sé que la mayoría quizás
Ya hemos corroborado que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que fue confirmado ese día que recibimos a Cristo. Pero puede ser que este sea tu día, el día en que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. El día que te imagines a ese juez del universo venir a acercarse a ti y por amor decirte, te amo, te voy a sustituir en la cruz del Calvario, pero me tienes que recibir y me tienes que aceptar. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo hoy como su Señor y Salvador? Por la seriedad del asunto, yo espero que todos estemos seguros que estamos ahí inscritos en ese libro. Porque no importa lo que suceda en medio de tribulación, adversidades, quizás hasta de una enfermedad, el hecho que mi nombre está escrito en el libro de la vida es motivo para regocijarme. Amén. Es más, es tanto mi regocijo que ahora vamos a cantar el cantico en inglés. Sí, Señor. No es reuse, porque reuse es, como dice, que nos hagamos jugo de nuevo. No. Es rejoice. Para los que no sepan inglés, es rejoice. Y el cantico va así, si usted lo sabe, lo canta conmigo. Rejoice in the Lord, always again I say rejoice. Rejoice in the Lord, always again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sí, ya está hablando inglés, ya puede ser bilingüe. Oremos, hermano. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos confirma, nos asegura, nos ayuda, quita toda duda, quita todo temor, nos enfoca, nos ayuda a tener buenas perspectivas de la vida, inclusive nos da el ánimo y el coraje para pasar lo que tengamos que pasar, pero al final sabiendo que gozamos de vida eterna. Y eso lo debemos a ti, Jesucristo. Gracias. Eres nuestro motivo de regocijo. Bendícenos, Señor, en Cristo lo pedimos. Amén.